Perfecto. Entonces, hasta el día de ayer nosotros hemos trabajado en este documento. Este documento representa una nómina de una empresa, digamos, una nómina de empleados de una empresa donde tenemos rubros bien genéricos. Normalmente se compone de rubros de ingresos y rubros de egresos, para que al final cada uno de los empleados pueda conocer cuánto es lo que va a recibir, o sea, su salario líquido, ¿no? Hemos trabajado hasta lo que es la bonificación y hemos visto cómo hacemos para dejar fija una celda en la cual tenemos un valor concreto o en específico, que es el que usamos para generar un cálculo que tiene que ver con el 15% sobre lo que es el salario de base de cada una de las personas. Bueno, siguiendo entonces con esta línea, nos corresponde hablar de las extras. Las horas extras pues es un tema que se maneja de diferentes maneras, aunque en ley está estipulado cómo debería de manejarse las horas extras. En realidad pueden ser tomados como base y de ahí para allá considerarlas quizás con un poco más de valor. No lo sé, la verdad es que yo al menos en lo particular, quizás hace unos 20, 25 años, pude estar en una empresa donde se consideraban las horas extras, pero actualmente yo casi no miro empresas que consideren horas extras. Si ustedes conocen, pues, o trabajan en algo así, una empresa de esas, excelente. A nadie le cae mal, ¿verdad? Tener una posibilidad de hacer horas extras y ganar un dinero de más o extra en cuanto a lo que es el salario. Pues en esta nómina lo que pretendemos es ponerle o asociarle un monto. Realmente los montos van a depender de del número de horas extras que en el periodo de la nómina se haya reportado o se haya realizado. Entonces, deberíamos de tener una columna que diga número de horas extras, ¿no? O sea, nos meteríamos en otro tipo de cosas. En este momento lo vamos a considerar nada más como un rubro más que puede ser considerado opcional, o sea, puede ser cero o más para una o más personas. De manera que voy a venir yo acá y voy a decir que solamente le voy a asignar una cantidad de horas extras. Por ejemplo, 275 quetzales en horas extras para este empleado. Consideremos para este otro empleado 350 quetzales. Para este otro empleado 150 quetzales. Y para este empleado 75 por cumplir, digamos, con el rubro como tal. En el resto de personas que no se reportan horas extras, pero vamos a poner ceros. A la hora de poner ceros, acá ustedes pueden ver, se recuerdan que le hemos puesto el día de ayer a todo este conjunto de celdas. Dijimos, aquí vamos a tener números que representan dinero. Por lo tanto, necesitamos que todo sea considerado con formato de moneda. Entonces, eso se lo pusimos ayer. Por eso ahorita cuando yo pongo un cero, reacciona de esta manera, porque las celdas donde yo estoy poniendo valores igual a cero, tienen ese formato. Y al tener ese formato, pues, obviamente, reaccionan así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta es una columna que vamos a decir es muy estática. Sí tiene que ser considerado así muy puntualmente. Vamos con el IX. El IX es un rubro que se le descuenta a los empleados. En ley se estipula que el porcentaje es el 4.83%, que es el que una empresa debe pagar por cada empleado sobre su salario de base.
Además de eso, también se estipula que el patrono debe de pagar una parte y el empleado debe pagar otra parte. Esos porcentajes no los tengo muy claros, pero voy a poner que el empleado paga el 3%, suponiendo, ¿no? Y la empresa, el patrono va a pagar el 1,83%, ¿de acuerdo? Bajo esa definición, lo que vamos a hacer es aplicarle entonces nuevamente un dato constante a lo que es una fórmula sobre lo que es el salario base, o sea, un 3% sobre lo que es el salario base. De la misma manera como hemos procedido en otros casos, como en el caso de las notas, vamos a venir acá y vamos a hacer un cálculo del X para el primer empleado de la nómina. Y vamos a decir, en el primero decimos igual a, le damos clic en su salario base de esa persona. No le van a dar clic en otra persona porque entonces ahí empezamos a cruzar la información. Entonces yo estoy calculando el X de esta persona que se llama Carlos Gutiérrez, por lo tanto tengo que tomar su salario base. Entonces ya que está aquí el nombre de la celda, que es la E6, lo multiplico por lo que es un 3%. Yo puedo hacer esto acá, en la misma fórmula, ponerle un 3 y un porcentaje. ¿Ok? Le doy Enter y me hace la interpretación y el cálculo correspondiente para generar el 3% sobre lo que es en este caso el salario base de 2.500, ¿verdad? Otra variante, otra forma de poder crear o componer esta misma fórmula y lo voy a hacer aquí en el número 2, en el empleado número 2, ¿está bien? Voy a decir esto es igual a el salario de esa persona, que es la número 2 multiplicado por, ahora no voy a decir 3%, pero voy a poner un equivalente al 3%, que es 0,03. O sea, ahí estoy poniendo un número muy, pues muy específico. Es un factor que representa el 3%. ¿Por qué razón? Es como que ustedes digan, bueno, el 3%, ¿qué significa el 3%? O sea, el 3% es como que usted divida 3 dentro de 100. Si usted divide 3 dentro de 100, lo que le va a dar es eso que yo puse ahí, 0,03. Entonces, por esa razón es que yo puedo usar este dato también. Por supuesto, ya no voy a usar el símbolo de porcentaje acá porque estoy usando el factor decimal específico para el 3%. Entonces yo le doy clic ahí, pues viene siendo equivalente al 3% de lo que es 3.500, ¿verdad? Entonces se pone a ver, serían 3 por cada 100, serían 30 por cada 1.000, son 3.500. Estamos hablando de 30 por 3, son 90 más 15, que sería la mitad de 30. Estamos hablando de 105, que es el dato que me está dando acá, ¿verdad? Tanto el primero como el segundo son totalmente válidos acá en Excel. Usted lo puede utilizar como a usted le guste más, como usted se sienta más cómodo. Y por lo tanto, son dos formas. Vamos a eliminar el segundo y vamos a copiar el primero. En este caso no hay ningún problema con que yo tenga que poner estática una celda ni nada. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no tengo yo una celda donde puse un porcentaje, como en el caso de la bonificación. En este caso, lo que va a suceder cuando yo pegue, o sea, cuando yo copie y pegue hacia abajo, es exactamente, si usted se fija allá en el contenido, que es esta parte de arriba, esto. En esta parte, lo que vamos a tener, vamos a ver. En esta parte lo que realmente, no, yo estaba viendo el contenido aquí arriba. En esta parte de arriba, en el contenido de la celda donde estoy colocado, lo que yo puedo visualizar en cada una de las fórmulas es el 3% se mantiene porque el 3% es como un número. O sea, si yo pongo
Es como poner un 10, como poner un 20, como poner un 30. Es igual, o sea, el 3% es un número constante, es un número estático que yo estoy poniendo ahí. Todo, o sea, por no ser una celda, por no ser nombre de una celda, se mantiene estático. Y lo que varía, si usted se fija allá en el contenido, es precisamente el, el nombre de la celda, pero que está multiplicando a ese 3%, que corresponde obviamente a la columna E, o sea, eso no cambia, pero sí cambia lo que es la fila, cada uno de los salarios. Con eso yo obtengo entonces lo que es el rubro que corresponde al X, ¿sí? Vamos a la parte del IRTRA. IRTRA es otro rubro que es considerado en muchas empresas de la iniciativa privada específicamente. Esto es un beneficio que tienen las personas que trabajan en empresas privadas y que están asociadas a lo que es el IRTRA. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, no, ahí sí no conozco mucho, pero aunque no estemos apegados a la realidad, vamos a ponerle un porcentaje. De la misma manera como lo podemos hacer, como lo hicimos con el X, podemos calcular el IRTA, ¿no? Si sabemos que es un dato específico, o sea, un dato constante, podemos hacer lo mismo que hicimos con el X. ¿Por qué razón yo puedo hacer esto? ¿Por qué razón puedo yo hacer este tipo de cosas, digámoslo así, manejar constantes en las fórmulas? Por ejemplo, póngase a pensar usted, ¿cuándo podría cambiar el porcentaje que se estipula en ley para lo que es el X? O sea, si yo digo que es el 4.83%, o sea, ¿por cuántos años ha permanecido así? Pues por muchos años. O sea, es algo que casi no cambia, ¿no? Por lo tanto, es muy constante. Entonces, no tengo un riesgo de tener que pensar en que mis datos se van a desactualizar muy pronto, ¿sí? Por esa razón es que yo puedo usar en las fórmulas valores o datos constantes. Entonces, muy rápidamente vamos a escribir otra fórmula en lo que es la columna del IRTRA y ahí le vamos a poner un 2.5%. O sea, antes usé un 3%, ahora voy a usar un 2.5%, que sigue siendo nada más un valor en porcentaje. ¿Está bien? Te voy a decir, esto es igual a su salario base, porque todo se aplica al salario base, multiplicado por 2.5 y el símbolo de porcentaje. 2.5%. Le doy enter y en ese momento me hace el cálculo y me extrae el 2.5% sobre lo que es el valor de 2.500, que es el salario de base de esta primera persona. Vamos a copiar. Ahora no voy a copiar de la misma manera como copié en la columna anterior, que agarré este puntito y lo jalé para abajo. Eso es muy práctico, ¿está bien? Se usa realmente mucho, pero como estamos en curso y estamos aprendiendo distintas formas, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Hacerlo una vez de una manera, otra vez de otra manera, para que ustedes vayan conociendo. ¿Cómo lo voy a hacer ahorita? Pues le voy a dar control C. Voy a bajar con la flecha a la primera, a la que sigue, digamos, la que está abajo. Marco. O sea, como marco Shift y flechita hacia abajo, puedo ir marcando poco a poco. ¿Está bien? Ya que están marcadas las celdas donde yo deseo pegar lo que he copiado, entonces ya le doy control V. Al darle control V, ya se lleva a cabo el pegado. Y por supuesto, reacciona la fórmula de acuerdo a la fila en donde se está pegando sobre la misma columna, ¿verdad? La columna no va a cambiar. Y para yo poder quitar, bueno, el marcado lo quito dando clic nada más, pero las hormiguitas o las líneas punteadas ahí alrededor de la celda I7, lo voy a quitar dando una vez en Escape, la tecla Escape. Listo. Pues ahí ya tengo el cálculo de lo que sería un IRTA. Con anticipos, si hablamos de anticipos, estamos hablando de valores muy puntuales, como por ejemplo
fulano tal pidió anticipo de salario y pues de los 3.500 se le dieron 500 quetzales. Luego José López también vino y se le dieron 600. Por ahí también viene Marcos Pérez y pide 1.000 quetzales. Y por último, Mariela Romero nos pide un adelanto, o a la empresa le pide un adelanto de 300 quetzales. ¿Sí? Esto es muy común en las empresas. O sea, las empresas dan ese beneficio. Cuando una persona, un colaborador en una empresa tiene un problema personal o una enfermedad de algún familiar, tienen beneficios como el poder ir a solicitar al área de recursos humanos un adelanto, un anticipo, y pues les hacen firmar una especie de vales o constancias, ¿no? De que se les está dando un adelanto y que por supuesto a la hora de generar este tipo de documentos que son las nóminas o las planillas, pues es donde se les va a hacer el descuento, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que piden anticipos, se va colocando en este rubro. Bueno, el resto entonces, cero, ¿verdad? Cero, cero, cero. Listo. Cero. Muy bien. Otros descuentos. A ver, otros descuentos. Este es un rubro que puede incluir pues muchos otros aspectos. La verdad es que anticipos es algo muy concreto, ¿verdad? Un anticipo de salario es eso, o sea, pedir plata anticipada de su salario de fin de mes. Pero otros descuentos, ¿qué son? O sea, ¿qué otras cosas pueden entrar ahí? Yo voy a poner cosas como uniformes, voy a poner cosas como aquí, no sé, vamos a inventarnos cualquier cosa que pueda ser em, diferente a anticipos. Entiéndase uniformes de cualquier cosa, ya sea camisa, blusa, pantalón. Si el uniforme también conlleva zapatos o botas en muchas empresas, también, o sea, todo pudiera caer en esta parte, ¿sí? Igualmente sigue siendo un rubro en el cual tenemos que llevar una gestión por aparte de todos esos documentos que van a caer aquí, ¿verdad? En esta nómina de fin de mes o de fin de quincena para poder aplicarse. Ya me acordé, otro de los rubros que se meten mucho acá pueden ser aquellos préstamos. O sea, los préstamos en las empresas pueden darse también. Es decir, una persona resulta que, que tiene una necesidad por alguna cirugía, una operación de emergencia de algún familiar o de la misma persona incluso, ¿no? Se le puede otorgar un préstamo. Y los préstamos pueden ser pagados en 1 año o 2 años, siempre y cuando, o sea, las empresas tampoco le van a dar plata, un montón de plata, ¿no? Porque están cuidando también el dinero de ellos. Básicamente, o normalmente lo que hace una empresa es jugar con el pasivo laboral que usted está acumulando. ¿Qué significa eso? Significa que si usted hace un préstamo, digamos 5.000 quetzales, usted hace un préstamo porque tiene una necesidad o quiere comprar algo, incluso las empresas pueden hacer ese tipo de cosas, le dan plata porque usted quiere comprarse algo, ¿no? Un carro, o una computadora, qué sé, cualquier cosa. Le da 5.000 quetzales y le dice, bueno, esto lo vas a pagar o sea, se llega al acuerdo y se va a pagar en 1 año. 12 meses, quiere decir que usted va a pagar alrededor de 450 quetzales al mes. Pero de aquí a 6 meses lo despiden o usted renuncia, como sea, pero usted se va a retirar de la empresa. Y usted tiene vigente ahí un saldo de ese préstamo que hizo. Y en realidad, la empresa, la empresa no es que se vea comprometida. No. Sencillamente, desde antes de darle el préstamo, la empresa ya sabe
cuánto dinero le tendría que dar la empresa a usted de su pasivo, o sea, lo que esté acumulado en indemnización, en muchas cosas, para venir y realizar el descuento total de lo que usted debe de ese préstamo para que ellos recuperen su dinero, ¿no? O sea, no es que usted ya no va a terminar de pagar esos 6 meses. Pero eso es solamente una ilustración de lo que puede darse dentro de lo que son ambientes laborales. Entonces, en otros descuentos igualmente vamos a caer con tener que sumarizar cada uno de los otros descuentos que pueden surgir. En realidad, lo ideal fuera poder especificar por cada cosa de las que están acá o de las que queremos considerar, las deberíamos de considerar columna a columna para que se lleve un mejor control. Y les digo, o sea, si una empresa maneja su nómina con programas como Excel, entre más grande sea la cantidad de personas que trabajen en la empresa, mayor va a ser la complejidad para manejar cada vez su planilla a fin de mes o a fin de quincena. Aquí es donde entra en juego mucho la implementación de sistemas de información en el cual ya es más práctico para las áreas de recursos humanos o de nóminas para ingresar todas aquellas cosas que son anticipos, otros descuentos, incluso automatizar la parte de los préstamos y todo eso. De manera que yo ya no haría esto, ¿no? Y esto que estoy haciendo en Excel ya no lo haría. Básicamente el sistema de información debería de tener una opción que diga generar planilla. Y la generación de la planilla nada más es como darle un clic a un link o un botón y eso se encargaría el programa internamente de recopilar todo lo que es en sí, jalar su salario base, jalar su bonificación, jalar cuántas horas extras tiene registradas en el sistema. Le calcula el IX sobre su salario base, el IRTRA. Los anticipos también va a un área específica donde deberían estar registrados, ¿verdad? Si hubieron anticipos. Tal vez se fue operado el 5 del mes, digamos el 5 de enero, y aquí estamos sacando la nómina de fin de mes de enero. Pero el ser humano olvida, ¿no? De aquí, yo estoy en el 31 de enero y acordarme, si yo le di un anticipo a alguien, a fulanito, o si yo le di anticipos a 10 de los colaboradores, eso ya no se puede retener en la mente, ¿no? Porque desde el 5 o desde el 6 de enero para el 31 de enero ya han habido un montón de cosas más que llegan a la mente del ser humano y que todo lo que está, yo digo que lo más que se puede llegar a recordar será una semana o 2 semanas. Tal vez eventos muy particulares que quedan por ahí bien marcados en la mente se pueden recordar, pero no todos, no todos. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de información ahí juegan un papel muy importante por eso, porque si usted lo registra el 5 de enero, cuando usted esté en el 31 de enero y genere la planilla, lo que va a hacer el programa es jalarse desde el 1 de enero y agarra día por día y entonces se pasa trayendo el del 5 de enero y todos los que están registrados, ¿no? Y eso, pues, eso es una forma muy, muy usada en lo que son las empresas para la generación de las nóminas. Bueno, solo igualmente como una ampliación de esto. Nosotros tenemos que pensar en cantidades, no podemos hacer más, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar algunos descuentos al azar. No estamos basándonos ni siquiera en un porcentaje, porque estos no son rubros que se basen en porcentajes. Ya vamos a hablar de un rubro adicional que vamos a incluir, que son las comisiones, ¿de acuerdo? Las comisiones son otro rubro que se manejan de otra forma. El concepto es diferente. Entonces, hemos estado hablando de cada uno de estos porque es importante comprenderlo, ¿no? Entonces, en base a esto que tengo acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque ahora llegué a lo que es el salario líquido. El salario líquido, bueno, me falta poner ceros aquí donde están vacíos. Eso es importante para mantener ahí la uniformidad. Me recuerdo cuando yo
estudiaba todavía y pues hace muchos años, por allá, por el año 94, 95, me acuerdo. Tuve la oportunidad de ir a una empresa de seguridad a, a apoyarles en esta parte específicamente. Yo era el que les operaba la planilla, ¿no? O sea, ya había una persona que me facilitaba la información o todas las boletas de anticipos o botas, porque ahí como era empresa de seguridad privada, sí es parte del uniforme las botas como tal. Y por lo tanto, sí, también la empresa les vendía botas y se las descontaba, ¿no? No me acuerdo cuánto les descontaban, pero toda esa parte yo la llegué a apoyar específicamente en lo que es Excel. Y pude experimentar concretamente lo que es el crecimiento de la gente complica lo que es el trabajo, ya manejándolo directamente en lo que es Excel, ¿no? Bueno, digamos que las nóminas en eso consisten. Tenemos que llenar todos los rubros y actualizar hasta donde sea posible y necesario. Aquí es donde el control representa algo muy importante. Si la empresa no tiene controlados en sí todos los anticipos, todos los descuentos, puede hacer que algo se le traspapele y se olvide y para beneficio del colaborador, pues ya no le van a descontar, por decirlo de esa forma. Muy bien, entonces llegamos a lo que es el salario líquido. Pues el salario líquido es aquello que dice, al final, ¿cuánto voy a recibir? O sea, si a mí me dicen, cuando a mí me contratan, me dicen, "Mira, tu salario base es de 2.500 y tu bonificación de 375 para Carlos Gutiérrez. Eso es un total de 2.875. Por lo tanto, en mente se tiene eso, ¿no? Yo, Carlos Gutiérrez, voy a recibir 2.875. Bueno, pues de pronto con los compañeros no, pero te tienen que quitar el IX, y te quitan el IRTA, más o menos son como 300, 400 menos, va recibiendo más o menos eso. Pero para ser más exacto, puesto que nosotros estamos viendo cómo manejar la nómina como tal, a nosotros nos interesa saber cómo tengo yo que armar el cálculo del salario líquido, ¿verdad? De manera que yo tengo que saber que para ese salario líquido, ¿qué pasa con el salario base? ¿Qué pasa con la bonificación? ¿Qué pasa con las extras? ¿Qué pasa con el IX, el IRTA, los anticipos, los otros descuentos? ¿Qué debe de pasar con ellos? Pues básicamente lo que uno tiene que hacer es entender si si esto suma o resta. Bueno, esto suma, o sea, esto suma. La suma también representa el inicio de un cálculo. Pero el salario base suma, esto suma, esto resta, los anticipos restan, esto resta, ¿verdad? De manera que mi fórmula tiene que ser un cálculo de sumatorias que me dicen que debo de sumar una parte y restar otra parte. Bueno, al hacer eso, yo tengo que armar la fórmula. De la misma manera como hemos estado incluso armando las otras fórmulas pequeñas, esta fórmula va a ser un poquito más grande, nada más. Entonces voy a decir, el salario líquido lo voy a formar así. El salario base más la bonificación más las extras. Pero el que me toca es el X. Por lo tanto, el siguiente valor tiene que restar. Entonces, menos el X, menos el IRTA, menos los anticipos y menos los otros descuentos. El hecho de que hayan algunas celdas que no tengan información no quiere decir que no las marquen, porque en cualquier momento puedan actualizar el contenido de esas celdas. Yo tengo que formar mi fórmula considerando de que ahí hay valores mayores que cero. Entonces, ya que está formada la fórmula, usted se da cuenta, la fórmula dice E6 más F6 más G6 menos H6 menos I6 menos J6 menos K6. Eso es lo que estamos armando en este momento de acuerdo a la información que tenemos acá. Le vamos a dar Enter y para lo que es Carlos Gutiérrez me sale que le tengo que pagar ya sea con cheque o con depósito o en efectivo incluso
lo equivalente a 2.737 quetzales con 50 centavos. ¿De acuerdo? Muchas otras empresas lo que mandan es, hacen sobrecitos y se lo dan a su mensajero y allá va el mensajero a hacer 3 horas de cola al banco. Ya no pasa uno por todos esos mensajeros que llegan a depositar plata que corresponde a planillas, o sea, nóminas en las empresas. Bueno, estando hecho esta primera, bien revisada, que todo esté bien, entonces yo ya con toda confianza puedo copiar hacia abajo para tener el salario líquido del resto de personas. Para el salario líquido es muy importante hacer que se vea. Para eso le voy a poner negrita y le voy a subir a pues 12 puntos, estaría bien. Y eso ya lo diferencia con el resto de datos. Bueno, ahí ya tenemos una bonita, pues una bonita nómina. Y en la parte de abajo vamos ahora a trabajar. En la parte de abajo, acá, yo quiero, o sea, normalmente una nómina, por tener rubros, por cada uno de los rubros necesito saber cuánto es el monto total de la nómina por cada uno de los rubros. Entonces, yo puedo decir aquí, yo quiero saber de salario base cuánto voy a pagar en esta nómina. O sea, a la empresa le interesa, ¿no? Por eso es de que hay que pensar así. Entonces, me voy a colocar aquí ve en la celda E20 y en esa celda voy a generar una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria de esto, ¿eh? De toda esta cantidad de plata. Yo quiero saber ese total y lo quiero ahí en esa celda. Entonces, la manera que voy a hacer es, me voy directo aquí a esta herramienta que se llama suma. Le voy a dar clic específicamente. Me marca Excel, ya hemos hablado de que cuando yo le aplico una función, porque esto es una función llamada suma, inmediatamente él detecta o revisa, ¿verdad? Para ver si detecta celdas que tengan cantidades numéricas. Y efectivamente encontró hacia arriba, porque yo estaba colocado en la celda 20. Entonces él revisó hacia arriba y se encontró con un montón de números ahí. Y eso me lo está dando de sugerencia. Cuando no encuentra números hacia arriba, lo que hace es revisar hacia su izquierda. Entonces revisa a la izquierda a ver si tiene algún número. Y si tiene números tanto arriba como a la izquierda, pues uno de los dos criterios toma, ¿no? Al final lo que hace Excel o lo que quiere Excel es ayudarnos y nos ayuda a predecir, o sea, él trata de predecir qué es lo que nosotros queremos sumarizar. Para mí, en este caso, está bien, pero en realidad hay una celda que está de más y está vacía. Por estar vacía no me afecta la sumatoria. El problema fuera que por alguna razón cae un mal teclazo en esa celda, sí me alteraría lo que es el resultado de la sumatoria. Por esa razón, aunque las celdas marcadas o sugeridas por Excel sean correctas, yo siempre recomiendo no aceptar lo que me está diciendo Excel, sino que venir y marcar nuevamente, pero hasta donde me interesa. O sea, yo marqué ahora desde el primero hasta el último empleado, sin incluir la celda que está vacía. Entonces, con eso, ya con toda seguridad, pues yo le doy Enter y digo, bueno, ese es el grupo que yo quiero sumarizar. Con el resto de columnas, podría hacer lo mismo que hice con el salario base. Sin embargo, Excel también me da la posibilidad de poder copiar esta misma fórmula, porque esa fórmula lo que me sirvió fue para sumarizar el grupo de celdas arriba. Entonces yo puedo venir y igualmente agarrar este puntito, solo que ahora arrastrarlo hacia la derecha. Miren, arrastro hacia la derecha, incluyendo lo que es el salario líquido, y lo suelto. Entonces automáticamente me genera una sumatoria por cada una de las columnas. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace? Porque la fila no, en este caso, realmente lo que va a cambiar es la columna.
Si nos fijamos en la primera que armamos, dice sumatoria de E6 a E18. Si vamos a la otra, es de F6 a F18. La siguiente dice de G6 a G18. O sea, lo que va cambiando es la columna en este caso. Las veces que hemos estado haciendo el copiado, digamos, aquí mismo dentro de la nómina, hemos variado que la fila. Pero ahora en el caso de las sumatorias de cada rubro, hemos estado variando, pero la columna. Entonces, Excel me trabaja muy bien lo que es el cambio de fila y columna cuando yo propago las fórmulas. Entonces ahí es bien, bien importante, ¿no? Para no tener que estarlo haciendo uno por uno. Lo voy a poner bordes a esas cantidades. También puedo venir y hacer notar más con negrilla o un tamaño más grande, 12 puntos, por ejemplo. Y ya podemos ver algo mejor. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar las cosas? Vamos a ponerle 14 al gran total, pero veo ahí unos símbolos de numeral. Cuando usted mire estos símbolos de numeral ahí que están como uno pegado al otro como de la mano, que es básicamente porque el número que se quiso poner ahí no cabe. En este caso es un número, por eso pasa esto. Si eso yo lo hago con un texto, no pasa eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando empezamos con el curso dijimos, miren, aquí yo pongo dos textos y uno se mira montado sobre el otro y entonces ahí arreglamos eso, ¿no? Pero acá no es así, sino que un número, si no cabe dentro de la celda, no es que lo ponga encima de la otra celda, sino que acá sí me dice a través de estos símbolos de numerales, me dice, mire, aquí no cabe ese dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un poquito más grande nada más para que quepa el número, que ya aparezca el número. Entonces ya tengo ahí a la vista el total. Entonces, ¿qué es importante de estas cantidades? Lo importante es básicamente entender que para la empresa es muy importante cuánto es el total que va a pagar en bonificación, cuánto es el total que va a pagar en horas extras. ¿No? Las empresas toman decisiones con estos datos y dicen, analízame o conseguime los datos que pagué en horas extras de los últimos 3 meses. Entonces, si ven que ese dato se les está yendo muy arriba, empiezan pues, a cancelar la posibilidad de hacer horas extras. ¿Ok? Porque tienden a ser más caras que las horas normales de trabajo. Y eso ya no le conviene a la empresa, ¿no? Sí le conviene que el trabajador produzca y trabaje adicionalmente porque le va a generar más, le puede generar más producción a la empresa. Eso sí es cierto. Pero muchas veces las empresas se ven apretadas, o sea, de lo que es liquidez financiera. No tienen plata, o sea, no hay para invertir en lo que son horas extras. Ellos saben que son inversiones lo que está haciendo, pero cuando no hay flujo de efectivo, sencillamente no hay. Por lo tanto, una de las decisiones más comunes es cancelar el hecho de que se puedan hacer horas extras. Tenemos, por ejemplo, el dato del IX, dice el total del IX son 957 en este caso. Eso es lo que se le va a retener en total a los empleados, más lo que le corresponde a la empresa y eso se tiene que tributar a lo que es el seguro social. Tenemos el IRTRA, aquí está el monto de lo que se paga el IRTRA, aquí tenemos en anticipos cuánto es lo que yo tengo que retener, ¿verdad? Porque esos son anticipos, yo como empresa ya los saqué durante lo que es el mes. Y también lo que son otros descuentos que hablábamos, ¿no? De cosas que tienen que ver con botas, pantalones, lo que sea, préstamos y eso. Pues esta nómina ya tiene una forma más adecuada. Tal vez un título le falta nada más. Le vamos a insertar aquí arriba. Le voy a dar clic a esto, insertar. Y voy a poner aquí
que corresponde a, y aquí voy a poner junio de 2020. Muy bien. Entonces esto, le pongo un poquito más de, aquí veo, aquí lo ven, o sea, esto es texto, se monta esto, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a correr una celda de información. ¿Cómo hice para correrlo? Lo agarré de aquí de la orilla, ¿ven el puntero del mouse? ¿Cómo cambia? Entonces yo lo puedo correr hacia donde yo quiera, pero siempre y cuando lo agarre de aquí, de la orilla, menos de la esquina inferior derecha, porque si lo agarro de la esquina inferior derecha y yo lo jalo, lo copio, ¿ok? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Quiero moverlo, entonces lo agarro de aquí de la orilla, digamos, de abajo o de un lado o de arriba, la orilla, y ya lo puedo trasladar a un punto que me interesa. Entonces aquí me voy a poner 14 y negrita a esta parte. Y con eso lo dejaría. Claro, puede poner otros encabezados, si usted quiera, el nombre de la empresa y eso. Bueno, esto es ya una nómina más bonita, pero yo quiero agregar una columna más. Quiero agregar una columna más, les mencioné una columna que se llama comisiones, ¿verdad? Y la quiero aquí, ¿ve? En medio entre extras y lo que es el X. Las comisiones lo quiero ahí. Entonces aquí yo voy a darle clic derecho sobre lo que es la H y le voy a dar, vamos a ver, insertar. Al darle insertar, ojo, justamente se abre un espacio, o sea, una columna entre extras y lo que es el X. Ahí lo quería. Si no funciona, porque no hay mucha práctica, pues no pasa nada. O sea, lo deshacen. Si yo me hubiera equivocado, no era ahí donde lo quería, entonces le doy aquí donde está la flecha, aquí arriba. Miren, a la parte de donde se graba, hay una flecha así como acolochada hacia la izquierda. Eso quiere decir deshacer la última acción, pero a Excel ya me lo interpreta un poco más. Me dice deshacer la acción que se llama insertar celdas, ¿verdad? Que esa fue la última acción que él detectó que yo hice. Entonces, por eso ya me pone el nombre de la acción. Entonces, le doy acá y ustedes ven que pues ya deshace, ¿verdad? La acción que yo acababa de realizar. Bueno, pero sí es importante hacerlo, ¿no? Le vamos a dar insertar, abrimos el espacio y aquí vamos a poner comisiones. Pero comisiones no cabe, entonces le voy a dar doble clic aquí entre la H y la I. Le doy doble clic para que se ajuste mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las comisiones? Pero antes de entrar con las comisiones, quiero que se fije en esto. Yo ya había armado una fórmula para el salario líquido. Pues vea usted que en realidad la misma fórmula se ha adaptado en este momento a lo que es la celda que yo agregué, aunque lo que quiero decir es que no perdió la referencia de las columnas o las celdas que realmente están afectadas en la fórmula. Por el hecho que yo haya insertado en la nómina, haya insertado lo que son las comisiones o una columna más, no significa que se distorsione el resultado o el diseño de la misma fórmula. O sea, aquí sigue estando, solo que cambió un poco y me pone EFG y, o sea, ¿y la H qué? O sea, EFG, la H no está, luego la IJKL. La H es precisamente la nueva columna. Pero después, igualmente tenemos que hacer una modificación porque sí vamos a querer que las comisiones estén consideradas dentro de lo que es el cálculo del salario líquido. ¿Ya? Ahorita solo era para que vieran que la fórmula no se destruye. O sea,
Sí tenemos que pensar en que hay que modificar la fórmula porque para actualizarla yo tengo que agregarle las comisiones, ¿no? Las comisiones entonces, nos vamos a centrar en las comisiones. Y con las comisiones vamos a trabajarlas de esta manera. Entendamos que las comisiones van a trabajarse en función de porcentajes aplicados a lo que es el salario base, según lo que devengue, ¿sí? Entonces, definamos rangos. Entonces vamos a decir, para un salario base, y lo vamos a hacer con 3 diferentes. Para un salario base que esté de 0 a 1,500 quetzales, le vamos a aplicar el 10% de comisión. Luego, para aquel salario base que está de 1,501 a lo que es 2,500, o sea, 1,000 quetzales más, o sea, desde lo que es el 1,501 hasta el 2,500, le vamos a aplicar un 15%. Y lo que va del 2,501 para arriba, se le va a aplicar un 20%. ¿Sí? Las comisiones van a ser calculadas en función del salario base. Entonces aquí se pone bonito porque yo tengo que armar una fórmula que me evalúe precisamente esos 3 rangos de valores. ¿Ya? A ver, nos vamos a apoyar aquí arriba y vamos a decir, para todo lo que sea menor, todo lo que sea menor de 1,000, menor o igual a 1,500, para todo eso le vamos a aplicar 10%. Eso. Para todo lo que esté de 1,501 perdón, 1,501 para 2,500, le vamos a aplicar 15%. Y para todo lo que esté arriba de 2,500, le vamos a aplicar 20%. Ahí está. 20%. Listo. Es más, hasta podemos usar esos mismos datos, o sea, esta referencia para poder establecer. Lo voy a poner aquí. Esto lo voy a centrar. Y me voy a basar en esa información. ¿Ok? Entonces aquí en comisiones, yo debería de usar el porcentaje adecuado de acuerdo al salario base, según el rango en donde se encuentra. Bueno, ¿cómo se maneja eso a través de una función? Aquí se vuelve a usar la función que se llama sí. ¿Se recuerda de esa función que la usamos en el ejercicio anterior? Voy a regresar acá para poder poner esto, de aprobado o reprobado. ¿Ven ustedes? Aquí está la fórmula y está la función sí. La diferencia es que aquí solamente tengo 2 criterios que evaluar. Como quien dice, 2 valores que evaluar. Si lo que estoy evaluando es mayor o igual que 70, le pongo aprobado. Si eso es falso, le pongo reprobado. Punto. Ahí se termina. Aquí en la nómina cambia la cosa porque yo tengo 3 rangos que evaluar. O sea, eso ya me complica un poco, ¿no? Entonces, voy a decir lo siguiente. Vamos a armar la fórmula. ¿Y qué idea voy a tomar? Porque en realidad esto tiene que tener una idea de base. Yo puedo decir, ¿qué tal si agarro la función C y le pongo, si el salario base es menor que 1,500, entonces le pongo el cálculo por el 10%. Ahí estamos bien. No hay ningún problema. ¿Y qué pasa si no es cierto? Si no es cierto es porque no es un valor menor que 1,500. Menor o igual que 1,500. Es mayor que 1,500.
¿sí? Pero un valor mayor que 1500 puede ser un 1501, como puede ser un 2000, como puede ser un 10.000, como puede ser un 20.000 o un 50.000. ¿Mm? O sea, solamente estoy diciendo, no es menor o igual que 1500. Entonces yo me encuentro en un área de números que son de 1501 para arriba. Por lo tanto, en el siguiente criterio yo ya puedo establecer el otro tope. ¿El otro tope cuál sería? 2500, ¿ya? Para que pueda considerarse desde el 1501, o sea, desde el 1501 hasta el 2000. Ya tomó otra decisión. Y si esa decisión tampoco es verdadera, entonces, ¿qué pasaría? Pues que ya no es ni menor que 1500, ni es menor que 2500, entonces es mayor que 2500. Y basado en esa idea, ya abarcaría lo que son los tres rangos, ¿sí? Bueno, como ya hablamos mucho, entonces ahora vamos a escribir esas ideas. Y voy a decir igual, así, o sea, aquí está la función. Ahora viene la prueba lógica. ¿La prueba lógica qué es? Si este salario base es menor, esto es menor. Si el salario base es menor o igual a 1500, entonces pongo punto y coma. Si eso es cierto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el cálculo del salario base multiplicado por lo que es allá el 10%. ¿Ya? Ahora, quiere decir que aquí en la parte del valor sí verdadero, que es la que está ahorita esperando, ¿verdad? Excel que yo le diga, tengo que armar ese pequeño cálculo. Entonces vengo y le doy otra vez aquí sobre la celda del salario. Se vuelve a poner E7 en la fórmula, multiplicado porque ya estoy haciendo el cálculo, ¿verdad? Aquí ya estoy seguro yo que es el 10% que le tengo que aplicar. Y ahorita le voy a dar aquí donde dice 10%. Pero 10% tiene nombre de celda también, ¿verdad? Por lo tanto se pone K1, que es el nombre de celda. Pero este valor que está acá, yo tengo que, a ver, ojo, ¿qué hicimos con esta bonificación y el 15%? Lo que hicimos fue definir de manera estática, por decirlo así, a esa celda. Y la K1, que es donde está este 10%, también tiene que ponerse fija o estática. Porque cuando yo copie y pegue con los demás empleados la fórmula que estoy armando, no quiero que eso varíe. O sea, lo que no quiero que varíe es el K1, que siempre vaya a agarrar el K1, que es el 10%, para todos aquellos valores o salarios base que son menor o igual a 1500. Entonces, estando aquí entre K1, entre la K y el 1, ahí está el cursor, ¿lo ven? Ahí está palpitando, o por lo menos está la rayita ahí, ¿ok? Bueno, estando ahí yo le voy a dar F4. ¿De acuerdo? Entonces, al darle F4, ven ustedes que ya se le antepone el signo de dólar a la K y al 1, y eso lo hace ya estático. Entonces, yo estoy diciendo que si lo que es en el salario base es menor o igual que 1500, entonces que se haga este cálculo. Es decir, el salario base multiplicado por, de manera estática, lo que hay en K1. ¿Mm? Bueno, punto y coma. Lo que pasa si no es cierto la pregunta que estoy haciendo. Si es 7, si el salario base no es menor o igual que 1500, entonces ¿qué es? Es mayor que 1500. Y ya me toca poner el valor si es falsa la condición. Pues en esa parte del valor sí falso es donde yo voy a poner otra vez una función sí, nuevamente. Es como concatenar dos funciones iguales o que se llaman igual. Entonces vuelvo a escribir sí. Ojo que ya no puse igual sí. O sea, el igual solo lo puse desde el inicio. Entonces aquí pongo sí, aparece otra vez el listadito, le doy aquí doble clic, se vuelve a abrir el paréntesis, ¿verdad? Porque yo le dije que esa función quiero.
Y ahora que tengo que preguntar, porque yo sé, lo único que sé es que estoy ahorita entre el rango de valores de 1500 para arriba. O sea, mayores a 1500. Entonces aquí la pregunta va a ser, si el salario está abajo de menor o igual a 2500, que es el otro tope, si se cumple esto, o sea, si es, a ver, primero repasando, ¿por qué llegaría yo aquí a este segundo sí? Llegaría si si la primera condición es falsa. Solo en esos casos llegaría. ¿Y cuándo es falsa? Cuando el salario base sea mayor que 1500. Entonces, llegaría a este caso. Llegaría a este sí. Entonces, sabiendo eso, le pongo otra condición. Le pongo, el salario base es menor o igual de 2500. Si se cumple esta segunda, o sea, la primera no se cumplió, pero si se cumple la segunda, quiere decir que el salario base está entre 1501 y 2500. Si eso es cierto, ¿qué tengo que hacer? Usar el 15%, porque así es el criterio, ¿no? De 1501 a 2500, usa el 15%, o aplique el 15%. Entonces, vengo y le doy clic otra vez al salario base, multiplicado por ahora donde está el 15%. Pero lo tengo que poner estático también, ¿verdad? La pongo en medio, le doy F4, se ponen los signos de dólar para que quede ahí estático el K2. Y ahorita le pongo punto y coma para entrar a la parte valor si falso de la segunda función sí. ¿Sí? Porque estoy en la segunda función sí. ¿De acuerdo? Pero todo esto que estoy haciendo lo estoy armando en la parte de valor sí falso de la primera función sí. Lo que pasa es que lo que está en la parte de la segunda función sí es una, pues es una función que se aplica sí y solo sí es falsa la primera. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No le funciona el F4. Una pregunta, ¿es portátil la máquina que está usando? Sí, va. Entonces, lo que pasa con las portátiles es que eh, normalmente las funciones aquí en las teclas de abajo, del lado izquierdo de la barra espaciadora, supongo y verifique que haya una que dice FN, que significa función. Si eso es cierto, entonces primero presione FN y luego presione donde está F4 para que le aplique. De lo contrario, no le va a aplicar. Ahora, si es una PC, sí no tendría problema, porque ahí no pasa eso. ¿En dónde, disculpe, me dijo que estaba el FN? F4, es decir, el FN está en las teclas a la izquierda de la barra espaciadora. O sea, la Entendí barra ya. Ajá. espaciadora está aquí abajo, ¿verdad? Sí, Desde ¿la el lado Pacho? izquierdo hay una FN, ¿sí la tiene? Sí, sí, sí. Sí, va. Pero ya tiene el cursor en medio de la columna y la fila. Ajá, ya. Entonces ahora FN, no lo suelta y presiona una vez donde está el F4, arriba. Ujú. ¿Ya? Ahí estamos. Hoy sí, excelente. Muchas gracias. Ahora, es básicamente porque en la portátil es combinada las funciones, ¿verdad? La misma tecla tiene dos o tres funciones a veces. Entonces Ah, uno de tiene acuerdo. que buscar cuál es la que uno quiere aplicar. Bueno, Gracias. ahí estamos. Entonces, vamos terminando esta parte. Estamos terminando la segunda función sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si esto se cumple, pues ya le aplicamos lo donde está el 15%. Pero si tampoco se cumple la segunda condición que corresponde a la segunda función sí, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el salario no es menor que 1500 y tampoco es menor o igual que 2500. Y si no cumple con ninguna de las dos, ¿qué significa? Significa que es arriba de 2500, ¿verdad?
Y para todo aquello que es arriba de 2.500, según el tercer criterio, le aplicamos de cajón y ya no preguntamos más, ¿verdad? Sino que decimos, si esto es un 3.000 o es un 4.000 o es un 10.000, yo le aplico el 20%. Por lo tanto, de manera concluyente, en la parte del valor sí falso de la segunda función sí, yo voy a aplicar de forma directa el cálculo del salario base multiplicado por lo que es el 20%. Entonces aquí le pongo siempre lo pongo estático. Y con eso yo ya podría cerrar la segunda función sí y a continuación la primera función sí con el otro paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, vean, yo sé que esto que estoy armando es una de las cosas más un poco complejas cuando uno está empezando, pero es importante tratar de entenderlo, que básicamente lo que yo tengo acá es, aquí arriba, pueden ver toda la fórmula. En realidad, lo que hay es una sola función sí, pero adentro de ella hay otra función sí, ¿verdad? Entonces, estando así, le voy a dar Enter y en este momento me aplica según lo que tenga el salario base. ¿Ok? Entonces, la fórmula acá ya procesa los criterios y aplica de acuerdo al criterio en donde caiga, aplica el cálculo que le corresponde. ¿Mm? ¿Cuál aplicó? Pues basta con ver, bueno, es un 2.500. ¿Cuál debería de agarrar? Porque está en la frontera entre el segundo y el tercer criterio. Pero en realidad, el valor puntual de 1.500 está en el segundo, es el último valor del segundo rango. ¿Sí? De 1.501 a 2.500, que fue de la manera en que armamos la fórmula. Aquí lo dijimos, ¿eh? Si es menor o igual a 2.500, es justamente el 2.500, entonces le aplica el 15%. Para comprobarlo tendríamos que agarrar con una calculadora, por ejemplo, agarrar el 2.500 y multiplicarlo por 15% para ver que este dato me lo haya calculado bien. Eso es una manera de comprobarlo. Al inicio uno tiene que caer en eso, estar comprobando a cada rato para ver si lo hice bien, dice uno, ¿no? Pero es así, o sea, de esa manera voy agarrando confianza con lo que estoy haciendo. Bueno, pues lo que toca hacer ahora nada más es copiar hacia abajo. Pum, pum. ¿No ven? O sea, lo difícil es la primera. Lo difícil es armar la fórmula. El resto, copiar y pegar. Y ya se va. Y automáticamente me lo genera. Ahora, ¿saben qué es lo más importante de esto? Que yo puedo variar los porcentajes sin tener que cambiar la fórmula aquí abajo. ¿Qué pasa si me dicen, no, mira, todos los que están abajo del 1.500 está muy bajo el 10%? Ponerle 12%. ¿Qué pasaría si yo pongo el 12% directo en la fórmula? Tendría que venir a cambiar la fórmula, por lo menos la primera, y después copio hacia abajo, ¿no? Eso ya representa un riesgo porque puedo cometer un error cuando yo hago el cambio. Es más fácil venir acá y decir, no, no hay clavo, solo pongo en lugar de 10, le pongo a 12. Ahí está. Entonces, ya cambia automáticamente esto que está acá. Y cualquier otro valor que usted quiera cambiar, también. Digamos, mira, es mucha plata, comisiones para aquellos que ganan arriba de 2.500. Ponele 17%. No, está mal. De 17%. Entonces, al hacerlo, cambia inmediatamente todos aquellos salarios que cumplen con ser mayores o iguales. Mayores que 2.500. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, grabamos y vamos a finalizar aquí, ¿bien?